Buenos días. Buenos días, Buenos doctor. días, doctor. ¿Cómo han estado? Bien, gracias. Bueno, animados para continuar un ratico la radiología. Sí, doctor. Me alegra pues que estén animados en este proceso que es tan importante. Estas clases, aunque ustedes no ven la dimensión de esto, les va a servir mucho de apoyo para el futuro. Continuando el tema de patrón alveolar. Una forma de enfermedad alveolar es el nódulo o la masa, porque habíamos dicho que el patrón alveolar es un patrón de condensación, ¿cierto? Un incremento de la densidad pulmonar, ¿cierto? Por eso, en un rayo, en una radiografía de tórax, ese concepto de radiopacidad es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Puesto que muchos son los patrones, como ya habíamos dicho. Y una forma de este patrón alveolar es el nódulo o la masa, ¿sí? Dentro de los patrones nodulares, ¿sí? Aquí aparece el concepto de nódulo, ¿cierto? Ya sea un nódulo pulmonar solitario o un nódulo múltiple, o un nodulillo, que es un nódulo intersticial. Estamos hablando del nódulo alveolar, ¿sí? El patrón nodular alveolar. El nódulo pulmonar, como tal, nosotros hablamos que es un nódulo pulmonar, y hay nódulos pulmonares solitarios y múltiples, ¿sí? ¿Qué es un nódulo pulmonar? Una opacidad pulmonar circunscrita de aspecto redondeado u ovalado que mide menos de 3 centímetros de diámetro, ¿sí? Y que está rodeado de parénquima pulmonar normal, ¿sí? Aireado. Cuando estamos frente a un nódulo pulmonar y este es solitario, ¿sí? El problema es el diagnóstico. Nos tenemos que plantear si es un nódulo benigno, es un nódulo indeterminado o maligno, ¿sí? ¿Por qué? Porque se plantea que la terapéutica, ¿sí?, en estos pacientes es distinta, ¿sí? Entonces el problema terapéutico está en estos pacientes que tienen nódulos malignos, ¿cierto? Lo primero que tuvo que pensar. Entonces, cuando estoy frente a un nódulo pulmonar solitario, miren ustedes que el porcentaje se distribuye casi por igual. 55% de los nódulos son benignos, 45% de los nódulos solitarios son malignos. De estos benignos, el 40% de ellos son granulomas y un 10% son amartomas. Ahora, de los malignos, el 75% de causas malignas son de origen carcinoma broncopulmonar y hasta un 25%, ¿sí?, son metástasis, que la mayoría de esos nódulos malignos obedecen a eso. Entonces, cuando uno está viendo un nódulo pulmonar aquí en esta radiografía o en este tacto, uno se plantea el benigno o maligno. Entonces aquí yo no me voy a poner con detalles porque eso ya es un tema muy aparte, una conferencia aparte. Un ejemplo de un nódulo benigno, un granuloma calcificado, que es la principal causa, ¿sí? Lo mismo que los amartomas, ¿sí?, amartomas calcificados, o un quiste. Vemos aquí una imagen, ¿sí?, de consolidación, ¿sí?, en el TAC, la radiografía, sería ejemplo de ello un quiste hidatídico. O, miren aquí, lo mismo, un nódulo pulmonar solitario, ¿sí?, que tiene otras características, sería un carcinoma broncogénico. Siempre piensen en eso.
A diferencia del nódulo, la masa pulmonar tiene las mismas características, pero la diferencia es que tiene más de 3 centímetros. ¿Sí? Eso es la diferencia entre nódulo y masa. Entonces, no olviden que sea nódulo o sea masa, hay que pensar siempre descartar un carcinoma broncogénico. ¿Sí? Los cánceres de pulmón se dividen en dos grupos grandes, microcíticos y no microcíticos. De los microcíticos tenemos el carcinoma de células pequeñas y en no microcíticos carcinoma de células no pequeñas, de las cuales tenemos el carcinoma escamoso o epidermoide, el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes. Estos 4 tumores, ¿sí?, malignos pulmonares, tienen preferencia, unos más centrales, otros más periféricos. El carcinoma epidermoide y el de células pequeñas tiende a ser central, mientras que el adenocarcinoma y el de célula grande se comportan como un tumor de distribución periférica. Aquí tenemos el ejemplo. El carcinoma epidermoide, ¿sí?, el 75% de ellos son centrales. ¿Sí? Es un tumor de crecimiento lento y, como vemos acá o acá en este ejemplo, suele cavitarse, que es un tema aparte que vamos a ver, suelen cavitarse, formación de cavernas, ¿sí?, con bordes muy gruesos, ¿sí?, en el 30% de los casos. ¿Sí? El adenocarcinoma, que es predominantemente periférico, es el carcinoma pulmonar más frecuente. ¿Sí? Y tiene un crecimiento muy lento. ¿Sí? 70% tiene presentación nodular periférica, digamos una regla. Siempre piensen en eso. También los nódulos pulmonares pueden ser múltiples. Vemos acá múltiples nódulos y masas confluentes, ¿sí?, pulmonares. Cuando estamos frente a un nódulo pulmonar múltiple, nódulos pulmonares múltiples, ¿sí?, como lo ven aquí, hay que siempre pensar en este signo, el signo de la suelta de globos. Como ven aquí, es como si soltara globitos, globitos, globitos. ¿Sí? Ok, entonces, siempre que están frente a los nódulos pulmonares múltiples, lo primero que hay que pensar es que sea de naturaleza maligna, que sean metastásicos, que provengan de la mama, del riñón, del aparato gastrointestinal, de muchas partes vienen, miren aquí, ¿sí?, o de origen vascular, como el tromboembolismo, ¿sí?, pulmonar, ¿sí?, con infartos organizados, inclusive, Doctor, señora. qué pena, lo que pasa es que hay unos compañeros que están intentando entrar, entonces para ver si les da no permiso. me, no me, no me ha pedido que lo admita. Aquí no. ¿Sí? Ya les digo que vuelvan a mandarla. Bueno, dentro de la enfermedad del colágeno están los nódulos remotoideos, granulomatosis de Wegener, en procesos inflamatorios como hongos, histoplasmosis, tococosis, inclusive hongos como el Rhamnocytes silvestre, ¿sí?, micobacterias, neumonías organizadas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí vemos ejemplos de múltiples nódulos pulmonares. ¿Sí? Nódulos pulmonares, paciente que metástasis pulmonar, ya sea por carcinoma gástrico o carcinoma de colon, o incluso aquí hay otro ejemplo de infección por hongos, ¿sí?, como la neumocitis girovechi, que lo vemos en pacientes con SIDA, o las nódulos múltiples, estos son micronódulos múltiples que aparecen en la tuberculosis mediana. ¿Sí? Ok, todo esto era lo correspondiente a el patrón alveolar, incluyendo esta forma de presentación que es el nódulo de la masa. Ahora ya vimos todo lo que era el patrón alveolar. Lo siguiente que pensamos es en el llamado patrón intersticial. ¿Sí? Este es forma de arañitas, forma de redes. ¿Sí? Entonces, cuando estamos mirando eso, recordemos, el patrón intersticial es una forma de radioopacidad en una radiografía de tórax. ¿Sí? Igualmente en un TAC de tórax,
vamos a ver estos patrones intersticiales de diferentes tipos, como lo aparece aquí en esta acá. El patrón lineal, el patrón reticular, el patrón nodular intersticial. Ya vimos que había nódulos alveolares, ahora vamos a ver los nódulos intersticiales. E incluso presencia de patrón intersticial de alta densidad, ¿sí? Como son estos que aparecen acá, ¿sí? La opacidad del vidrio ilustrado y sus formas de presentación en mosaico o en integrado loco. Entonces, un patrón de opacidad pulmonar, habíamos dicho que es un patrón de alta atenuación. Y ya comentamos que aquellas que afectan la enfermedad del espacio aéreo darán un patrón alveolar. De manera que lo que vamos a ver ahorita es el patrón de alta atenuación relacionados con enfermedades del espacio intersticial. Y recordando un poquito la histología, que es el intersticio, una red de tejido conectivo que rodea la vía aérea y alveolar. Y hay muchos intersticios, solo que les estoy recordando a ustedes lo que vieron de fisiología. Está el intersticio intralobulillar, el que está entre ellos, que es el interlobulillar, el subpleural, el centrilobulillar, el peribroncovascular. La afectación de cada uno de ellos nos dará un patrón intersticial distinto. O sea, su afección se traduce en un engrosamiento de dichos intersticios, que es lo que llamamos nosotros patrón intersticial, ya sea porque se gruesa, por causas inflamatorias, por un infiltrado de células o por un trastorno fibroso, ¿sí? Adopta usualmente un patrón difuso, simétrico, ¿sí? De ambos emitoras, ¿sí? No respetan límites lobulares, entonces son más extensos, ¿sí? Esos son características. Entonces tenemos el espacio intersticial, ¿sí? Que tiene diferentes compartimentos, fisiología, ¿cierto? Entonces tenemos uno de los más importantes, ¿sí? Es el axial, que es el que nosotros llamamos la periferia broncovascular, lo que rodea todo este espacio o compartimiento peribroncovascular. El periférico, que tiene varios espacios, como había comentado, el centrilobulillar, interlobulillar, subpleural, y el acinar, que sería que sería el interalveolar. Todo esto es esto. En esta gráfica estamos mostrando, ¿sí? El espacio intersticial, ¿sí? Que rodea todo ¿sí? Lobulillo pulmonar primario que ustedes vieron en histología. Es decir, que es el lobulillo pulmonar primario que estaría acá, todo esto, ¿sí? El lobulillo pulmonar primario que rodea todos estos acinos, etcétera, ¿sí? Está rodeado de espacio intersticial, ¿sí? O sea, está rodeado de tejido conectivo, que es lo que llamamos los septos o tabiques interlobulillares, ¿sí? Tienen conformación poliédrica y son esenciales para interpretarlo en esas llamadas enfermedades intersticiales. Entonces ya reconocimos el llamado lobulillo pulmonar primario, ¿sí? Donde está todos estos tejidos conectivos rodeándolo y formando en esta imagen este aspecto poliédrico que tiene este lobulillo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el septo o tabique interlobulillar y el que está dentro, que es el tabique intralobulillar, dentro de esos lobulillos pulmonares secundarios. Así entonces, yo puedo definir que un patrón intersticial es que está afectando el espacio intersticial porque se afecta, ¿sí? Su característica. Entonces hay un incremento patológico por infiltración de líquidos, de células o de fibrosis y afecta fundamentalmente el compartimiento periférico centrilobulillar e interlobulillar, inclusive el espacio subcutáneo. Así entonces tenemos diferentes tipos de patrón intersticial. Uno es el patrón lineal,
¿sí? También lo llamamos septal o reticular fino. Como ustedes ven aquí, básicamente se debe a un engrosamiento de los tabiques interlobulares. Estaría el patrón reticular también, y entre los patrones reticulares hay uno que lo vamos a comentar mucho, que es el patrón reticular grueso o en forma de pagal de abeja, ¿sí? Que es un patrón que se afecta mucho porque produce unas redes muy interesantes y está afectado principalmente el tabique intranodular. Hay otro patrón que es el patrón nodular, que ya comentaremos ahorita, otro que es el micronodular, ¿sí? Y la mezcla del patrón reticular y nodular que sería el patrón retículo nodular. Y queda un último que vamos a discutir también, que es el patrón intersticial granular o llamado también patrón en vidrio esmerilado, ¿sí? Cuando uno tiene un patrón intersticial y mira una radiografía de tórax, uno debe mirar varios signos, y 5 signos básicos de patrón intersticial. El uno es el engrosamiento en intersticio. Ustedes saben que en condiciones normales, en una radiografía de intersticio no es visible, ¿sí? Si pegan un taco, ¿sí? Y cuando están esos engrosados, esos tabiques interlobulares, notarán un patrón, por ejemplo, lineal o septal, o por engrosamiento de los tabiques interlobulares, notarán un patrón septal, ¿sí? Estas imágenes radiopacas o borrosas son homogéneas, ¿sí? No respetan límites lobulares, y conforman lo que llamamos el nódulo intersticial, que es un nódulo homogéneo, circunscrito, muy pequeñito, de 2 a 5 milímetros, más pequeños usualmente que los nódulos alveolares, ¿sí? La confluencia de ellos, a diferencia del patrón alveolar, es muy tardía y no generan su presencia de condensación de nódulos, no genera broncograma aéreo, a diferencia del patrón alveolar. Así entonces, el patrón lineal y reticular, ¿sí?, se asemejan mucho porque son engrosamiento, aumento de espesor, ya sea de los tabiques interlobulares o de los tabiques intralobulares. Vamos a hablar de estos patrones lineales, ¿sí?, de los cuales destacaremos las líneas de Kerley o las líneas septales, como decía ahora, por engrosamiento de los tabiques interlobulares, ¿sí? ¿Ok? Esto que está mostrando, dilatación de linfáticos, de vénulas, de esos tabiques interlobulares, las famosas líneas de Kerley. Entonces, una imagen tomográfica que está mostrando las llamadas líneas septales o líneas de Kerley, ¿sí? Esta línea de Kerley, entonces, hay una infiltración de líquidos, de células fibrosas, ¿sí? Y tienen muchas etiologías, muchas, de las cuales destacaremos, por ejemplo, el edema pulmonar cardiogénico. Y digo cardiogénico porque hay edema pulmonar de alta presión, o alta presión, que es el edema cardiogénico, y el de baja presión. Aquí aparecen diferentes líneas, de las cuales me interesa, la que más me interesa son las líneas B de Kerley, que son líneas que aparecen a nivel basal del pulmón, como ustedes ven aquí estas líneas, ¿sí? Estas líneas de Kerley generalmente están asociadas a edema pulmonar de alta presión, las líneas septales de Kerley, ¿sí?, que aparece con insuficiencia cardíaca y con falla cardíaca, etc. Bien, ¿en qué estadio aparecen esa fase de líneas de Kerley? Pues aparecen estadios que aparecen antes de la fase alveolar, o sea, en un paciente con edema pulmonar, una de las manifestaciones es el patrón intersticial seguido del patrón alveolar, y desde la fase intersticial hasta las muchas líneas de Kerley. ¿Sí? Estas líneas de Kerley me están diciendo que hay una edema intersticial, ¿sí?, por engrosamiento
engrosamiento de los septos interlobuliares, ¿sí? Lo clásico, ¿sí? Muy similar a ellos, vamos a tener en cuenta porque algunos autores consideran que el patrón lineal y reticular es lo mismo, ¿sí? Hablamos del patrón reticular, ¿sí? El patrón reticular, entonces ya desde el punto de vista histológico observa un engrosamiento de los tabiques interlobulares, ¿sí? Intralobulares, ¿sí? Aquí vemos el aspecto que adoptan estas líneas septales engrosadas, una zona de hiperatenuación, una zona de alta densidad, que dibujan polígonos, ¿sí? Que se repiten unos otros y están mostrando que son paredes engrosadas de los lobulillos secundarios, ¿sí? Imagen radiológica de un patrón intersticial, patrón intersticial reticular. Otra forma especial de patrón intersticial regular es el patrón intersticial reticular grueso, o también llamado patrón en panal de abeja, ¿sí? Y en un tacar, este aspecto de patrón en panal de abejas, pues contrasta ese patrón reticular grueso con un patrón que muestra áreas de baja atenuación, que es el patrón quístico, ¿sí? Entonces, cuando uno mira esto, está mirando una destrucción y desorganización de la estructura pulmonar total, ¿sí? Y esto va a generar formación de lesiones quísticas con paredes gruesas, que es lo que nosotros llamamos la panalización. Eso es lo que llamamos la panalización. ¿Y qué es esa panalización? Pues la mezcla de un patrón reticular, que es el que ustedes ven por el engrosamiento de los tabiques, ¿sí? Interlobulares, y múltiples quistes que dan imagen de atenuación, de baja atenuación, ¿sí? ¿Ok? Generalmente tiene localización subpleural, tiene aspecto parcheado, ¿sí? Es de predominio basal, bilateral, ¿sí? Estos se acompañan de otros signos, entre esos el engrosamiento irregular de estos septos interlobulares, ¿sí? O sea que una de las características de estos patrones es la paralización que ya habíamos comentado, ¿sí? Y aparece muy típicamente en este tipo de pacientes, en neumonías intersticiales usuales, que se llama fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? Entonces, si yo tengo un patrón de este tipo radiológico, patrón en panal de abeja, yo debo pensar en esta causa que es muy común, fibrosis pulmonar idiopática, la causa más frecuente, pero pueden haber otras causas, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta. ¿Qué indica este patrón? Su nombre lo dice, un estado de fibrosis, porque se distorsiona la arquitectura del parénquima, porque hay engrosamiento de los septos interlobulares, que se asocian a esa formación, además de espacio de imagen reticular, formación de quistes en forma de panal de abeja, con bronquiectasias de tracción, etc. Entonces, si esto es la causa más común, ténganlo en cuenta, la fibrosis pulmonar idiopática, que da tres imágenes típicas: opacidades reticulares, que son engrosamientos tabique, panal de abeja, que son la formación de los quistecitos, y asociado a bronquiectasias de tracción. Entonces, está aquí lo que nosotros llamamos las opacidades reticulares, ¿sí? Más el fenómeno de panalización, ¿sí? Los quistes, etc. Esta fibrosis pulmonar idiopática finalmente termina así, ¿sí? Formando todas estas lesiones reticulares asociadas a quistes. O sea que el estado de pulmón en panal de abeja es un estado final de esos pacientes. Patrón nodular
intersticial. Entonces ya vimos patrón lineal, reticular, ahora hablamos del patrón nodular, pero de tipo intersticial, que es el patrón llamado también patrón nodular. O sea que un patrón nodular obedece a una enfermedad del espacio aéreo o a una enfermedad intersticial, que es el tema que ya estoy tomando aquí. Si es una enfermedad del espacio aéreo, hablamos de los nódulos alveolares. Y si hablamos de enfermedad intersticial, hablamos de los nódulos intersticiales. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, estos nodulillos que aparecen aquí, son los que aparecen asociados a la enfermedad de tipo intersticial. ¿Sí? Un nódulo intersticial, ¿sí?, se diferencia del nódulo alveolar porque sus bordes son más nítidos, ¿sí? Sus bordes son más nítidos. Es el llamado patrón nodular intersticial nodular. Son homogéneos, circunscritos, bien definidos, su tamaño es más pequeñito, a diferencia de los nódulos axilares. No, usualmente no confluyen, a diferencia de los nódulos axilares. Muy bien, ¿me han entendido? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bien. Entonces, el patrón nodular son la colección de opacidades redondeadas, ¿sí?, en el septo interlobular. Son de tamaño pequeñito, 2 a 5 milímetros, están bien definidos, etc. ¿Sí? Causas, muchas. Pueden ser por metástasis periférica, por inhalación de sustancias inorgánicas, por inhalación de estas sustancias como la sílice, silicosis, ¿sí?, la sarcoidosis, la tuberculosis, ¿sí? Ve ejemplo de ello, una metástasis hematógena que da múltiples nodulillos, ¿sí?, imágenes nodulares, pequeñitas, ¿sí?, o una silicosis en su estado más inicial, que es la silicosis simple, o una tuberculosis que da este aspecto, ¿sí?, micronodular, ¿sí?, micronodular en un paciente con una tuberculosis biliar, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista topográfico, uno también, de topografía computarizada, uno podría diferenciar estos nodulillos, ¿sí?, y clasificarlos según cómo se comportan su distribución. Hay unos que son al azar, hay otros que son más centrilobulares y otros que son más perilinfáticos. Entonces son las tres formas de presentación de los nodulillos, ¿sí?, del lóbulo pulmonar secundario. Unos que son al azar, otros son centrilobulares y otros que son perilinfáticos, ¿sí? Si miramos estos tres tipos de nódulos portacás, ¿sí?, uno podría mirar que representan muchas causas. Si miramos aquí los centrilobulares, puede ser asociados, por ejemplo, a bronquiolitis o una neumonía por hipersensibilidad, etcétera, ¿sí? Los perilinfáticos a una linfangitis, los aleatorios como la tuberculosis biliar, etcétera, etcétera. Entonces, los nódulos al azar o aleatorios, ¿sí?, son los que ustedes ven aquí en este tag de tórax, ¿sí? Se visualizan solo el tag de tórax, ¿sí? ¿Ok? Miren aquí, nodulillos aleatorios, ¿sí?, al azar. Y están estos que son los nodulillos centrilobulares, ¿sí?, que se ven en ciertas enfermedades, como yo les decía, como la bronquiolitis respiratoria, la bronquiolitis del fumador, ¿sí?, o en pacientes con silicosis crónica simple, ¿sí? No olvide que no todo fumador va a desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Algunos pueden adquirir enfermedades intersticiales, ¿sí?, tipo bronquiolitis respiratoria.
otras formas de nódulos centrifugares es el paciente que tiene una asbestosis, que como ustedes saben, desde el año pasado empezaron a prohibir la fabricación de elementos relacionados con asbesto, ¿sí? Pero todavía vemos muchos pacientes con asbestosis, ¿sí? ¿Ok? Una forma de nodulillo o nódulos centrilobulillares de presentación es lo que llamamos nódulos centrilobulillares con patrón en árbol en gemación, ¿sí? De árbol en gemación, ¿sí? O árbol en brote, ¿sí? Llamados, ¿sí? Porque dan ese aspecto, ¿no? De árbol de ramificación, ¿sí? Son los que ustedes ven aquí en un TAC, ¿sí? Que está representando esta forma de patrón en árbol de vegetación, de formas que representan bronquíolos centrifugares que están dilatados por impactación de moco. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿sí? Y estos nodulillos se distribuyen de diferentes maneras y las causas, digamos aquí, más frecuentes, podríamos decir que son la bronquiolitis infecciosa, cualquiera sea su causa, o bronquiectasias, ¿sí? Aquí vemos ejemplos de pacientes que tienen un broncograma que está mostrando las bronquiectasias, que dan también aspectos de árbol en gemación, o en pacientes con bronquiolitis. Finalmente, los nódulos perilinfáticos, ¿sí? También se ven en otras enfermedades, como yo decía ahora, como la linfangitis carcinomatosa pulmonar. Una forma de presentación nodular es el patrón micronodular, que decía ahora que son más pequeñitos, ¿sí? Y lo vemos típicamente en pacientes, por ejemplo, con una tuberculosis biliar, habiendo otras causas. Pero si ustedes van a mirar, entonces a vez que yo veo un patrón micronodular, sospecho del TRAE, que puede ser un paciente con una tuberculosis. O la mezcla de un patrón reticular con nodular, que es el patrón reticular nodular, ¿sí? Que también puede dar una mezcla de todo esto. La sarcoidosis, por ejemplo, ¿sí? Es un patrón retículo nodular, claro, bonito, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. La otra forma de presentación, ¿sí? De patrón de tipo intersticial de alta densidad es la opacidad en vidrio deslustrado. Esto no lo vemos en una radiografía, esto es una imagen que se ve típicamente en pacientes, pero la imagen típica es TAC, de tórax, no la vemos en una radiografía. El patrón intersticial en vidrio deslustrado, ¿sí? ¿Ok? Tiene su origen, ¿sí? Porque simula mucho una imagen de velado, que es el velado del parénquima pulmonar, ¿sí? Aquí vemos una diferencia entre consolidación e imagen en vidrio esmerilado, ¿sí? Un área que también tiene incremento de la atenuación pulmonar, la hiperdensa, ¿sí? Pero adopta una forma de nebulación, imagen de forma nebulosa, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si yo tengo una radiografía de tórax, donde veo un aspecto como velado, así como ustedes ven acá, velado, simétrico y lateral, sospeche que ese paciente tiene un patrón en vidrio esmerilado, ¿sí? Tiene distribución parcheada, es bilateral, o sea, difusa, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Pero es un hallazgo que hay que buscarlo siempre. Cuando yo veo un aspecto así como el vidrio esmerilado, como que está medio borroso, siempre debo buscarlo con el TAC, ¿sí? Corroborarlo con un TAC de tórax. ¿Qué representa este patrón? Lo mismo. Hay un proceso inflamatorio, me está diciendo que es un patrón intersticial, engrosamiento también de los intersticios alveolares, ¿sí? Me está diciendo engrosamiento de la pared alveolar, ¿sí? De los septos, etc. Entonces, si yo lo corroboro con una radiografía, voy a ver esta imagen de aumento de la, ¿sí? Densidad pulmonar,
por nubosidad de este parénquima pulmonar. Todo esto es el aspecto en vidrio esmerilado. Ahora, si tengo un patrón en vidrio esmerilado, ¿sí?, puede ser por enfermedad del espacio alveolar o por enfermedad pulmonar intersticial. Y si miran la frecuencia, ven ustedes que el 55% de ellos son intersticiales, un 30% es intersticio alveolar y solo un 15%, ¿sí?, por enfermedad del espacio alveolar. Y aquí podemos considerar en términos generales que cuando yo vea en un TAC, ¿sí?, o en una radiografía, lo confirmo con un TAC, este aspecto en vidrio esmerilado me está diciendo que el problema es más intersticial, ¿sí? Una de las maneras para detectarlo, ¿sí?, es la presencia del llamado signo del bronquio negro, que aparece aquí, el bronquio negro, ¿sí?, que consiste en una menor atenuación, porque es una imagen radiolúcida de los bronquios pulmonares. O sea, está diciendo hay aire en el interior de los bronquios, ¿sí?, de este parénquima que lo está rodeando, ¿sí?, aquí el signo del bronquio negro, ¿sí? Ahora, este patrón de vidrio esmerilado puede tener distribución periférica de predominio apical o de predominio basal. Hay muchas enfermedades que afectan más el ápice pulmonar más que la base. Ahora que estamos hablando de COVID, el COVID típicamente da, porque es una imagen típica, ¿sí?, y es de las primeras imágenes que da de la imagen en vidrio esmerilado y tiene distribución basal, predominantemente basal, ¿sí? Y además de eso hay que tener en cuenta no solo su distribución apical basal, sino que saber si está parcheada o es difusa, ¿sí?, extensa. De aspecto parcheado o de aspecto difuso, lo puede dar cualquiera de estas enfermedades que aparecen aquí. Y miren que el COVID puede dar, ¿sí?, imagen de distribución parcheada o difusa, ¿sí? Aquí vemos ejemplos, por ejemplo, una neumonía intersticial descamativa que da una imagen de vidrio esmerilado, ¿sí?, de distribución periférica basal, y el TAC nos lo está confirmando, ¿sí?, de distribución parcheada como parchecitos múltiples, ¿sí?, difusos, ¿sí?, ok, la enfermedad intersticial descamativa, o neumonías micóticas como el neumocistis girovecii, que lo vemos en pacientes con VIH, SIDA, ¿sí?, como lo vemos acá, ¿sí?, y tiene esta característica. Esto hay que tenerlo muy presente para esos pacientes con VIH. Y lo mismo aquí por la neumonía de COVID, vea lo típico de esta neumonía COVID. Esa imagen típica, las primeras imágenes que aparecen cuando ya hay una neumonía que está empezando a aparecer, a consolidarse. Entonces son múltiples imágenes en vidrio esmerilado que luego se combinan con imágenes de consolidación. Vean el aspecto aquí que da, un aspecto en vidrio esmerilado, ¿sí?, opacidades difusas, bilaterales, ¿sí? Véalo acá, en un paciente con COVID, dentro de las imágenes, primeras imágenes que aparecen, ¿sí?, que indican daño alveolar, intersticial, difuso, opacidades en vidrio deslustrado, o vidrio esmerilado, perdón, ¿sí? Ahora, el vidrio esmerilado también puede tener distribución perinodular, o sea, una imagen, ¿sí?, con múltiples nódulos, ¿sí? Entonces, aquí vemos un nódulo y rodeando este nódulo hay una imagen en vidrio esmerilado, que es lo que llamamos vidrio esmerilado perinodular, y es lo que llamamos signo de halo. O sea, aquí está el nódulo y alrededor forma un halo en forma de patrón en vidrio esmerilado, ¿sí? Entonces, el signo del halo en TAC de tórax consiste en un área de atenuación en vidrio esmerilado que rodea ese nódulo, ¿sí?
pulmonar. Ese signo de halo es característico de pacientes con el patrón en vidrio esmerilado, cualquiera sea su causa, ¿sí? Las que ya cité, ¿sí? Ahora, hay otro patrón que es inverso, ¿sí? Ya no es el vidrio esmerilado rodeando el nódulo, sino por el contrario, ¿sí? Es un área de consolidación rodeando, ¿sí?, en el centro una zona esmerilada. Lo llaman signo de atolón. El atolón es una isla coralina oceánica porque simula esto, exactamente, el signo del halo inverso, ¿sí? ¿Dónde lo vemos? El signo del halo inverso o signo de halo. También lo vemos en muchas enfermedades. Mira la aspergillosis, neumonías por neumocitis virovecha, TB, citomegalovirus, COVID. ¿Sí? Este sería el signo del atolón, signo de halo inverso, ¿sí? Ese patrón en vidrio esmerilado puede estar asociado a otros signos, ¿sí?, que es lo que vemos en TACAR como llamado patrón en mosaico, ¿sí? El patrón en mosaico se manifiesta como áreas parcheadas, ¿sí?, de atenuación pulmonar múltiple. Es el mismo patrón esmerilado, pero que adopta una forma de mosaico, ¿sí?, con zonas de contrastes, zonas de hiperdensas con hipodensas, ¿sí?, de diferente atenuación. En este caso está aquí una baja atenuación y aquí veríamos un patrón de alta atenuación y le llamamos patrón en mosaico, ¿sí? Entonces, si uno mira acá, está mostrando una zona hipodensa, ve aquí, y una zona hiperdensa de alta atenuación. Ese contraste, ¿sí?, de densidades es lo que llamamos un patrón en mosaico, ¿sí? Y está mostrando exactamente lo mismo. Causas, muchas. Hay 3 causas: por enfermedad de obstructiva de la vía aérea pequeña, una bronquiolitis, por ejemplo, o por una enfermedad vascular oclusiva, o por una enfermedad parenquimatosa difusa, una enfermedad intersticial alveolar, que es, ¿sí?, que ya citamos. Y entre esas puede ser la neumonía por COVID, ¿sí? Otra forma de patrón en vidrio esmerilado se asemeja mucho a ese patrón en mosaico, es el patrón llamado también en empedrado loco, crazy baby, ¿sí? Pero aquí lo bonito, patrón en empedrado loco. Combinación de opacidades en vidrio esmerilado con patrones reticulares, ¿sí? Aquí vemos engrosamiento en los centros interiourillares, ¿sí? Aquí, ¿sí? Causas, las que ustedes quieran. Dentro de esas, vean, neumonía viral, COVID, neumonía por reumacitis virovecha, proteinosis alveolar, vean aquí, ¿sí?, adenocarcinoma in situ, neumonías virales como cuál, como la que habíamos dicho ahora, neumonías por COVID, vean aquí. Otro patrón típico de neumonía por COVID, el patrón en empedrado. Bien. Bien, ya terminamos de ver todo lo que fue patrón de tipo intersticial, ¿sí? Entonces, cuando estoy frente a una radiografía, un TAC de tórax, y estoy descartando su causa intrapulmonar, otra causa, además de las que ya he nombrado, estas 3, aparece la imagen de patrón en diatelectasia, ¿sí?, que sería un patrón radiológico típico, ¿sí?, de radioopacidad, ¿sí?, de radioopacidad. ¿Qué es la telectasia? Pues una opacidad asociada a pérdida de volumen, ¿sí? Es el llamado colapso de la vía aérea, a pérdida de volumen, ¿sí? Se asocia a un incremento de la densidad radiográfica, una imagen de consolidación, de imagen de consolidación, no, una imagen de opacidad.
La atelectasia tiene diferentes mecanismos de producción. La más frecuente es la atelectasia obstructiva, ¿sí?, que se produce por reabsorción del aire alveolar distal al sitio donde está obstruyendo, ¿sí?, esa vía donde está siendo obstruida, esa vía aérea. Otros tipos son por relajación, que tienen dos, pasiva y compresiva. En la pasiva hay dificultad de expandir el pulmón por un efecto compresivo directo que ocupa el espacio pleural. Ejemplo, un derrame o pleural o un neumotórax. La compresiva es debido a la imposibilidad también de expandirse, pero ya por procesos intrapulmonares, por ejemplo, una masa intrapulmonar o una bula que está comprimiendo el pulmón, ¿sí? La adhesiva también hay posibilidad de expandirse por déficit de surfactante pulmonar. Y está la cicatrizal y fibrótica, que es secundario a la formación de tejidos cicatrizal, ¿sí?, y obedece a procesos inflamatorios crónicos, por ejemplo, una tuberculosis. Esta atelectasia fibrótica tiene variantes, como la atelectasia redonda, ¿sí?, la atelectasia lineal, segmentaria, etc. Y tiene, como había dicho, varias causas. Esta es la más frecuente y la más frecuente que uno busca carcinoma broncogénico, por un cuerpo extraño, un tapón mucoso. Si es pasiva, nombre de estas dos. Si es compresiva, por ejemplo, una bula, un tumor periférico. La deriva está asociada al surfactante, la cicatrizal por TB o por radiación. Entonces, esta forma, que es la forma de atelectasia obstructiva, es la forma más común. Ya vimos las causas, ¿sí? La otra es la pasiva, ya sabían ustedes que entonces no se halla porque hay una compresión de la cavidad pulmonar por una causa de origen pleural, sobre todo, ya sea un neumotórax, aire en cavidad pulmonar, o hidrotórax, o un hemotórax, o una masa pleural, ¿sí? La compresiva sería una compresión extrínseca de la vía aérea, ¿sí?, ya sea por un tumor periférico, una adenopatía, ¿sí? La adhesiva, como decía ahora, por déficit de surfactante, ¿cierto?, que es la que llamamos el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, ¿sí?, que es este ejemplo típico. El niño nació prematuro, etcétera, ¿sí?, o por un tromboembolismo pulmonar, etcétera. La atelectasia cicatrizal, decía, tiene la característica de estar asociada a calcificaciones pleurales, asociada a otras enfermedades como cavitaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, una de las causas más frecuentes es tuberculosis, ¿sí? Aquí vemos una atelectasia cicatrizal, ¿sí?, que está retrayendo el mediastino hacia esta zona, ¿sí?, que son otro ejemplo de atelectasia cicatrizal en un paciente con tuberculosis, ¿sí? Esto es lo que llamamos una TB de reactivación endógena, que tiene imágenes fibrocavitarias, ¿sí? ¿Okay? Hay otra forma o variante de atelectasia cicatrizal, que es la atelectasia redonda o helicoidal, ¿sí? Esta es la que llamamos, esta está muy asociada al fenómeno de asbestosis, ¿sí? Aquí vemos una imagen típico de atelectasia redonda, sería por acá, y da esta imagen aquí, como lo ven ustedes, típicamente del signo de la cola de cometa, ¿sí? Lo miramos en una radiografía, también da este signo de la cola de cometa, ¿sí? ¿Okay? Las atelectasias redondas aparecen más frecuentemente en la región basal izquierda y a nivel posterior, ¿sí? Esto es lo típico de estas atelectasias redondas. Acuerden, asociadas sobre todo a asbestosis. Y estas son las otras variantes, que son las atelectasias
lineales, que ven ustedes acá, lineales, que son una forma de atelectasia subsegmentaria, o sea, también los segmentos pulmonares, cuyas causas más importantes son, si están en la base pulmonar, sospechar un infarto o un tromboembolismo, y si están en el vértice, debemos sospechar una tuberculosis, ¿sí? Una TB. Mire el aspecto que adopta el discoide, ¿sí? Y vemos acá, esto es una radiografía mostrando diferentes tipos de atelectasias lineales subsegmentales, ¿sí? ¿Cuáles son los signos radiológicos de la atelectasia? Se consideran tres signos importantes. El primero, son los signos, se den cuenta, los signos directos, que son signos de colapso laboral y segmentario, no subsegmentario, ¿sí? El primero es el desplazamiento cisural, o sea, el desplazamiento de las cisuras interlobulares, y es el signo más seguro de la existencia de una atelectasia, incluso puede ser el único, ¿sí? El segundo, la pérdida de aireación o de consolidación, ¿sí? Es una imagen de densidad de agua, ¿sí? Que suele acompañarse de otros signos, etcétera. Lógico, ya diríamos que es una imagen de consolidación. Y signos broncovasculares directos, que son los signos que indican acercamiento a las estructuras broncovasculares de la vía afectada, que es el ejemplo típico llamado signo de la cola de meta, ¿sí? De cometa, perdón, ¿sí? El signo de la cola de cometa no es un signo de lo que ya decía ahorita, broncovascular, que forma esa imagen, ¿sí? Y hay otros signos indirectos, ¿sí? Como este, que es el desplazamiento del ilio al sitio donde está ocurriendo la atelectasia, ¿sí? Que es el signo indirecto más significativo. La elevación unilateral del diafragma, ¿sí? Que es inespecífico, se ve en raras ocasiones, y cuando ocurre hay que sospecharlo, por ejemplo, un colapso de los lóbulos superiores, o una desviación de la tráquea, sobre todo una atelectasia del lóbulo superior, ¿sí? O un desplazamiento del corazón hacia la zona de atelectasia, cuando esta atelectasia es muy importante, o estrechamiento del espacio intercostal, solo en la atelectasia grande, y la hiperinsuflación compensatoria, cuando existe un colapso lobar, o caso, por ejemplo, de un lóbulo grande, o de multilobar, o un colapso total, el otro pulmón contralateral pues se hiperinsufla, es una manera de compensarlo, ¿sí? Y otra característica es que hay ausencia de broncograma aéreo, ¿sí? El único que da broncograma aéreo es la imagen de patrón alveolar, ¿sí? Así entonces yo tengo patrones de colapso de estas trenzas. Primero es que ocurra todo lo que llamamos emitoras, todo, una atelectasia pulmonar total de un hemitórax, ¿sí? ¿Ok? Que es lo que llamamos el hemotórax opaco, ¿sí? Y entre las causas más urgentes de hemotórax opaco está la atelectasia total, ¿sí? Esta que está aquí, la atelectasia pasiva, ¿sí? Y como decía ahora, esta atelectasia retrae todo lo que es el ilio, el corazón, la tráquea, hacia el lado afectado. Una gran diferencia entre las otras causas, ¿sí? Que es lo que llamamos hemotórax opaco, blanco o denso, ¿sí? Blanco denso, ¿sí? Es lo que produce esto que estamos usando, ¿sí? Causas, ya vimos que había varias, y ya vimos las presentaciones pulmonar total. ¿Cuál es la característica? Retracción hacia el lado de quién? De la tráquea, el intestino, el corazón, ¿sí? ¿Ok? Y una zona que está compensando, que es el otro emitórax que produce hiperinsuflación, ¿sí? La causa más común de esto es un carcinoma broncogénico central, ¿sí? Que está generando una obstrucción endobronquial, que es una atelectasia pulmonar total, ¿sí? Una de las características de esto es el llamado signo de velo, ¿sí? Pero aquí como si fuera un velo,
no logra visualizar algo en pulmón, pero como si tuviera el paciente un velo, ¿sí? Y otra característica de esto, como retrae todo este mediastino, corazón hacia acá, es que deja la columna vertebral despejadita, que es lo que llamamos el signo del raquis desnudo, ¿sí? Es este signo de raquis desnudo, ¿sí? Y vemos esto, una atelectasia del epitorácico derecho, cuya causa más importante es el carcinoma epidermoide, siempre es sospechable, ¿sí? Okay. Las otras formas son de atelectasia, son los patrones de atelectasia de los lóbulos, ya sea lóbulo superior derecho, lóbulo superior izquierdo, del lóbulo medio, de la língula, que hace parte del lóbulo inferior izquierdo, y de los lóbulos inferiores, derecho e izquierdo, ¿sí? Recuerden que una de las cosas que más insisto es que las atelectasias reorientan las fisuras, ¿sí? Entonces, cuando tengo una atelectasia del lóbulo superior derecho, ¿sí? Del lóbulo superior derecho, una de las características que es que la cisura menor que está aquí tiene un desplazamiento, se desplaza hacia arriba y hacia adentro, ¿sí? Y produce un desplazamiento cráneo-medial. Y la cisura mayor que está aquí, la cisura mayor, ¿sí? Tiene desplazamiento hacia adelante, ¿sí? Desplaza hacia adelante, ¿sí? También, dependiendo, por ejemplo, puede o no elevar el mediafragma contralateral, desviar la tráquea hacia el lado afectado e inclusive eleva el ilio. Y usted sabe que normalmente el ilio derecho es más bajito que el ilio izquierdo. Entonces, cuando vemos que el ilio está elevadito y vemos esta imagen típica acá, pues sospechamos que se trata de una atelectasia global, ¿sí? Recuerden entonces que la cisura que es esta, se ha desplazado de acá, se ha desplazado para acá, ¿sí? Y la cisura mayor, que estaría aquí, como por acá, se ha desplazado para el sentido medial. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una atelectasia del lóbulo superior, mostrando esta imagen correlacionada con un TAC, ¿sí? Cómo la cisura se ha desplazado, ¿sí? Esta cisura se ha desplazado para este lado. Y lo vemos típicamente, ¿sí? Desplazamiento completo de la cisura en sentido cráneo-medial, ¿sí? De la cisura menor, ¿sí? De hecho, cuando ese colapso del lóbulo superior está asociado a un tumor central, ¿sí? Una masa, da la imagen de signo de la S de Boylan, ¿sí? Esto usualmente es secundario a un carcinoma epidermoide, que es lo más típico, ¿sí? Tumor, ¿sí? Entonces, esta masa tumoral, ¿sí? Se suma al desplazamiento de la cisura con el colapso, ¿sí? Y da esta imagen de S y tal. Aquí estamos también en el desplazamiento de la cisura, y aquí estaría como, por decir algo, en esta gráfica, como ustedes ven aquí, esta es el desplazamiento de la cisura. Y esto que está aquí sería el tumor. Entonces, si uno mira acá, la cisura desplazándose en el sentido cráneo-medial, y esto sería la masa tumoral, ¿sí? Que generaría esa imagen de ese y tal. Igualmente, la atelectasia del lóbulo superior desplaza las cisuras, y entonces está desplazando la cisura mayor, porque no hay cisura horizontal, la cisura mayor izquierda se ha desplazado hacia la región anterior, ¿sí? En una atelectasia igualmente se desvía la tráquea, se eleva el ilio y hay, dependiendo del grado de esto, básicamente lo que vemos es elevación de la, aquí está, sí, elevación del hemidiafragma, ¿sí? Entonces, esto es lo típico, ¿sí? Está en una placa de tórax. Vamos a ver esta imagen así. Un lóbulo inferior hiperexpandido por, por compensación a ese colapso del lóbulo superior, ¿sí? Aparecería lo que nosotros llamamos el signo del velo, ¿sí? Que es un incremento sutil de la densidad de todo el hemitórax, más marcado arriba,
vemos en la base menos porque está hiperexpandido, que es llamado el signo del Bell, ¿sí? ¿Ok? También vamos a ver signo de silueta, de la silueta. ¿Por qué daba el signo de la silueta? Porque pierde la definición, no solamente el botón aórtico, sino todo el borde, la nitidez del borde del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y esto está relacionado con este tipo de atelectasia. Entonces recuerde que esa atelectasia del lóbulo superior también la tráquea puede desplazarse lateralmente. Esta es la imagen de un paciente con atelectasia del lóbulo superior. Muestra un desplazamiento aquí con la imagen del signo de silueta. Miren aquí, se ha desaparecido el borde. Aquí hay una imagen en signo del velo, etc. Y si miramos en la placa lateral, vemos como esta cisura que debería estar por acá se desplazó, ¿sí? El desplazamiento, la cisura hacia adelante, cada vez más hacia adelante, ¿sí? Aquí la vemos, desplazamiento, la cisura mayor, adelante, aquí, señalada por la flechita, ¿sí? Y un lóbulo inferior izquierdo, que sería todo esto que ustedes ven aquí, toda esta imagen acá, hiperexpandido, ¿sí? Aquí lo vemos, ya lo bonito acá, el lóbulo inferior hiperexpandido, y aquí todo el desplazamiento de la cisura, ¿sí? Mayor hacia adelante, ¿sí? Y de hecho puede formar una banda, un engrosamiento aquí en esta zonita, ¿sí? ¿Qué parece? Esto es que la zona de hiperexpansión, ¿sí? Pulmonar. Miren aquí el colapso del lóbulo superior izquierdo. Lo mismo acá, ¿ven? Esto es imagen del signo del velo y esto es imagen de retracción de las cisuras con hiperexpansión del lóbulo inferior. ¿Sí? En un TAC estaría así, ¿sí? El lóbulo medio, ¿sí? El lóbulo medio tiene tendencia a colapsarse debido sobre todo a obstrucciones extrínsecas por adenopatías, como es el caso del síndrome del lóbulo medio por tuberculosis, ¿sí? El lóbulo medio, recuerde que separa el lóbulo superior del lóbulo medio, ¿sí? Perdón, está hablando de la cesura. El lóbulo medio está entre estos dos. Recuerden que va hacia adelante, y se puede confundir con una telectasia del lóbulo inferior, ¿sí? ¿Ok? Entonces, cuando hay una telectasia del lóbulo superior, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues las cisuras se reorientan, ¿sí? Y producen, más que en esta imagen, es más típico esta imagen aquí lateral, ¿sí? Vemos que hay un desplazamiento de esta cisuras menor, que sería esta, estaría un poquito más arribita, ¿sí? Y la cisura mayor tiene desplazamiento antero superior, ¿sí? Pues, mira acá, en una radiografía de tórax, vea qué es lo que está haciendo, que la cisura menor, que está aquí, se está desplazando hacia abajo y medialmente, para esta imagen aquí típica de condensación, ¿sí? De hecho, puede dar imagen de signo de la silueta, o sea, obliterando el borde cardíaco derecho, ¿sí? Entonces aquí vemos esto, una atelectasia del lóbulo medio, ¿sí? Obliterando el borde cardíaco, signo de silueta, etc. En una placa lateral, y es mucho mejor para confirmar la atelectasia del lóbulo medio, que es la que se hace por excelencia, ¿sí? Y se debe hacer una proyección lateral derecha, y claro, van a estar en el ángulo derecho. Entonces vamos a ver una sombra triangular, ¿sí? Que está mostrando el desplazamiento de estas cisuras. Y ya la imagen típica, el signo del pedazo de torta, y como si fuera un pedazo de torta acá, está mostrando la atelectasia del lóbulo medio, aquí lo bonito, ¿sí? En una placa lateral. Aquí la sospecha 1, porque hay un borramiento, usualmente,
pérdida de la contorno del ventrículo derecho, ¿sí? Hay signo de, como decía ahora, de la silueta, y muestra esta imagen típica que ya decía, atelectasia del lóbulo medio. La atelectasia de la língula, ¿sí? También puede haber atelectasia de la língula, que hay imagen con signo de silueta. Les recuerdo que la língula está por aquí localizada, la língula es esta zona aquí, la placa frontal de tórax frontal, la língula superior, inferior, y si miramos una placa lateral, estaría aquí, esta zona, ¿sí? La língula, la placa lateral, ¿sí? Entonces, si miramos esta zona, corresponde a lo que es lo normal de la língula que hace parte del lóbulo superior, y la placa lateral estaría acá, ¿sí? Segmento superior. Por ejemplo, de la atelectasia de la língula, la placa lateral izquierda, ¿sí? Diferenciarlo de la atelectasia del lóbulo medio. Y nos queda por hablar de la atelectasia de los lóbulos inferiores, ¿sí? La atelectasia de los lóbulos inferiores también desplazan las fisuras, ¿sí? Si uno mira acá, en una placa lateral hay desplazamiento de la fisura menor en el colapso del lóbulo inferior izquierdo, ¿sí? ¿Ok? En la placa PA, ¿sí? Usualmente el hemiaplasma no se ve afectado, desplazamiento del corazón puede ocurrir, sí o no, es muy inespecífico. En una placa lateral vamos desplazamiento inferior con una zona que ha llamado zona triangular, ¿sí? Da una imagen aquí, aquí les voy a mostrar más típicamente. Es una atelectasia del lóbulo superior, del lóbulo inferior izquierdo, ve la imagen triangular que mostraba, ¿sí? Que da un signo de silueta negativo, a diferencia de la atelectasia del lóbulo medio, que da más signos de silueta positivo, ¿sí? Es en el lado derecho, ¿sí? Lado derecho. Aquí, la imagen triangular, con signo de silueta, ¿sí? Negativo, ¿sí? El lado derecho, densidad triangular. Y en el izquierdo también da una densidad triangular. En este caso, el lóbulo izquierdo da una imagen típica, esa densidad triangular que da aquí o acá, interponiéndose con o generando densidades distintas entre el corazón y la atelectasia, y da una imagen típica acá que se llama signo del velero, también muy parecido. Acuérdense que hay varios signos asociados a todas estas manifestaciones. Correlación en colectivo, que da otra imagen. Nos quedaría ya, para finalizar el tema de hoy, hablar de los compromisos pleurales. Entonces, esta es una causa intrapulmonar, ¿sí?, que hay que tener en cuenta. En un patrón radiológico de radiopacidad, también hay que tener en cuenta el llamado el síndrome de ocupación pleural. Del más importante, el derrame pleural, pero hay engrosamiento pleural o por tumor pleural, que es lo que llamamos todo esto, el síndrome de ocupación pleural, ¿sí? Aunque obedece, ya sea por derrame, por engrosamiento de la pleura o por un tumor pleural como el mesotelioma. Entonces, perdón, el síndrome de ocupación pleural, ¿sí?, puede generar varios tipos, ¿sí?, de manifestaciones, ya sea porque esa pleura es ocupada por líquido seroso, ya sea transudado o exudado, que es lo que nosotros llamamos un hidrotórax, o por líquido purulento, que sería una empiema, o por sangre, como es el hemotórax, o por líquido linfático, que sería el quirotórax, o por otras causas de ese sistema ocupacional, de ocupación pleural, sería por aire en cavidad pleural, que sería un neumotórax. Le recuerdo que el neumotórax ya no da imagen de radioopacidad. Todos estos son radiopacos, exceptuando este que da imagen de radiolucidez. O por un tumor, que después vamos a ver. Entonces, el derrame pleural propiamente dicho,
obedece a estas terminologías de acuerdo al contenido del líquido en cavidad pleural. Si es seroso, hablamos de hidrotórax; si es purulento, hablamos de una empiema; si es hemorrágico, hablamos de neumotórax; y si es quiloso, hablamos de quilotórax. ¿Sí? A su vez, estos llamados hidrotórax, ¿sí? Estos hidrotórax pueden encontrarse libres o estar encapsulados. Los que son libres, entonces pueden ser derrames pequeñitos, muy pequeños, que nosotros llamamos subpulmonares; los derrames que tienen más un volumen considerable, que da la imagen de derrame pleural típico, que sería el infrapulmonar; y por último el derrame pulmonar masivo. Y las formas encapsuladas pueden ser por loculaciones que pueden ser periféricas o cisurales. El encapsulado está encapsulado. Entonces, un hidrotórax, ¿qué es? La acumulación de líquido seroso, ya sea trasudado o exudado, en el espacio pleural, ¿sí? Llamado hidrotórax. Estos derrames pleurales, ¿cómo se dice que es un hidrotórax? Porque es un líquido seroso, trasudado, exudado. ¿Y cómo me doy cuenta? Para saberlo, tendría que hacer lo que llamamos una toracentesis. O sea, funcionar y estudiar ese líquido y clasificarlo si es un trasudado o exudado. Pero cuando estamos frente a un derrame pleural y sospechamos que es un hidrotórax, entonces hay que mirar si es de predominio derecho, de predominio izquierdo o es bilateral. ¿Sí? Entonces las causas varían. Por ejemplo, un derrame bilateral se asocia a frecuentes pacientes con, por ejemplo, falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca, una falla cardíaca. La falla cardíaca da o bien derrames bilaterales, o si es unilateral, tiene predominio derecho. ¿Sí? Entonces, si es izquierdo, sospeche, por ejemplo, si es izquierdo, cirrosis o un tumor ovárico, que entonces llamamos síndrome de Make, ¿sí? O si es derecho, ¿sí? De derecho sospecho una pancreatitis, una pericarditis. Ahí tienen las causas, ¿sí? ¿Ok? Entonces decía ahorita que un derrame pleural, ¿sí? Libre se asocia a lo que llamamos un derrame subpulmonar o infrapulmonar, ¿sí? Y entre los derrames pleurales subpulmonares son que tiene líquido libre, ¿sí? Pero que es tan pequeñito que solo queda circunscrito a la zona diafragmática, ¿sí? Y entonces, cuando uno sospecha que un paciente tiene un derrame pleural, por ejemplo, en este que tiene un derrame pleural derecho, ustedes verían aparentemente una radiografía normal. Pero lo que sí notan ustedes es que hay una elevación más marcada del diafragma derecho, ¿sí? ¿Ok? Y el seno costofrénico está un poquito aplanadito y poco profundo. Así es que debemos sospechar un derrame pleural subpulmonar. Ah, tengo dudas de que sea. Entonces usted sospecha que es un derrame subpulmonar y entonces ¿qué pide? Una radiografía en decúbito lateral, porque como está libre, se desplaza en sentido gravitacional y nos va a permitirlo ver mejor. O una ecografía pleural. Y aquí vemos el ejemplo de esto. Este era un pacientico que tenía una elevación de la diafragma y yo le pedí una placa en el cúbito lateral, del lado afectado, y lógico, si es un derrame, entonces el líquido se desplaza en sentido gravitacional, ¿sí? ¿Ok? O sea, se acumula en la zona más declive y nos puede ayudar a confirmar el diagnóstico, ¿sí? O una ecografía pleural. En una ecografía también, que es una prueba muy importante, de mucha sensibilidad, ¿sí? Puede detectar derrames tan pequeños como de 5 mililitros en adelante, ¿sí? Una sensibilidad muy alta, sobre todo cuando los volúmenes están por encima de 100 mililitros, ¿sí? La ecografía, una prueba muy útil ahí, ¿sí? Ahora, la otra forma es el derrame pleural típico.
que es el infrapulmonar, ¿sí? Ya no está limitado a la diafragma, sino que se desplaza hacia arriba, ¿sí? Y entonces este líquido pleural, ¿sí?, se acumula no solamente en la región subpulmonar, sino que va ascendiendo, 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 y va generando en una placa frontal o lateral, dando una forma con un límite superior cóncavo, dando la forma que le llamamos como un menisco, que se llama signo de menisco, ¿sí? Y cuando aparece en una placa frontal, se requiere por lo menos que haya una acumulación de 175 mililitros para producir este desplazamiento del ángulo costofrénico y dar esta imagen en forma de menisco, ¿sí? Ahora, si yo le tomo una plaquita frontal, lateral, perdón, voy a ver también lo mismo, ¿sí? Una, una imagen en forma de menisco que oblitera el ángulo costofrénico posterior e incluso es más sensible porque puede detectar un líquido que sobrepasa los 75 mililitros. Miren aquí la diferencia entre esto. Para que este se oblitere se necesita 175 y para que el ángulo costofrénico se oblitere y a esta forma de menisco se necesita mínimo una cantidad de derrame pleural de 75 mililitros. Entonces, cuando da estas formas, entonces con cavidad superior es lo que llamamos la curva de Dobesov, ¿sí? Eh, o líneas de Ellis, que corroborándolo en el examen físico, ustedes saben que esto es una zona de matidez que da esta imagen típica, ya lo vieron en el examen físico, y asociándolo a la radiografía se correlaciona con esto, la curva de Dobesov, ¿sí? Y aquí vemos el signo del menisco, de la que lo he dicho, ¿sí? Obliteración del ángulo costofrénico derecho, ¿sí? Aquí en este lado, ¿sí? En esta plaquita hay un abultamiento perdón, 175, ¿no? Para que haya una aborta, empieza a abortarse, pero o sea, para que se presente esto se necesitan 175 mililitros. Para que haya abultamiento empieza con 75 y para que borre completamente ese ángulo costofrénico nos indica que está el signo del menisco. Vean aquí lo bonito, signo del menisco. Liberación con la curva que ya vimos ahorita, etc. ¿Cuál es el problema de estos pacientes? Que muchas veces llegan a urgencias. Y el paciente está con tan disneico y en malas condiciones generales que a veces hay que recurrir a una placa AP, o sea, a una placa en supino. La gente no puede levantar. Y entonces nos da esta imagen, una imagen muy confusa, ¿sí? Nos dice, es una imagen de radioopacidad, ¿sí? Lo está ocupando el casquete apical, etcétera. Una imagen muy rara. Entonces uno lo hace para el paciente. Mira esto, el derrame pleural era bilateral, ¿sí? ¿Ok? De manera que cuando yo tengo un derrame pleural típico, ¿sí? Y veo en una placa AP, o sea, en posición supina, ¿sí? Puede haber una opacidad marginal, ¿sí? Con falta de definición del emitórax, un velamiento en vidrio esmerilado, etcétera, ¿sí? Entonces tengo dudas, digo, esta radiografía no me suena mucho, entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, hagámosle una plaquita lateral. La plaquita lateral también nos sirve no solamente para hacer diagnóstico de derrames infrapulmonares, sino subpulmonares, ¿cierto? Una plaquita lateral. Y si está libre, pues se desplaza. Lo mismo que decíamos ahora. O una ecografía, si es el caso. Y tenemos el concepto de derrame pleural masivo, que también como la atelectasia puede producir un hematórax opaco, blanco o denso. Aquí vemos el derrame pleural. ¿En qué se diferencia este? Que aquí ya no hay retracción, sino desplazamiento contralateral, ¿sí? De todo del corazón, de la tráquea, del mediastino, etcétera, ¿sí? Quiere quedar la imagen de derrame pleural masivo.
o pacificando todo el emisoras derecho, ¿sí? Como ya lo vimos con desplazamiento. Tengo un derrame pleural masivo, sospeche, principal causa, maligna. Miren aquí, 70-90% tiene causa maligna, un carcinoma broncogénico, ¿sí? Ahora, ya vimos el edictoras libre, pero los hidrotoras, los derrames pleurales también pueden comportarse formando imágenes encapsuladas, ¿sí? Que es lo que llamamos derrame pleural encapsulado, ¿sí? Un derrame pleural encapsulado se define como líquido que no circula libremente. Como no circula libremente, está encapsulado, pues no lo podríamos descartarlo con una placa lateral, de cúbito lateral. Tengo un derrame pleural infectado, encapsulado, me dice, no está infectado, lo que tiene es un exudado, ¿sí? Tiene un desudado. Y esto se puede expresar como loculaciones pleurales, que pueden ser periféricas o cisurales. Este es el ejemplo de una loculación periférica que está entre la pleura parietal y visceral, está encapsuladito, ¿sí? No se moviliza libremente, se encapsula, ¿sí? O loculaciones cisurales entre las cisuras. Aquí es el típico loculación cisural, ¿sí? Que hay que hacer el diagnóstico diferencial de una telestasia redonda, ¿sí? Aquí, loculación cisural. Ahora, si este derrame pleural está infectado, ¿sí? Hablamos de un derrame pleural paraneumónico o más avanzado, el empiema. ¿Y qué es un derrame pleural paraneumónico? Que tiene acumulación de líquido pleural exudativo asociado a una infección pulmonar, una neumonía, ¿cierto? Pero la característica es que no tiene pus, o sea, es un exudado asociado a un proceso neumónico, una neumonía, pero no hay pus, o sea, es una neumonía, ¿sí? Entonces, este es un complejo loculado, que es una de las complicaciones de las manifestaciones de una neumonía, ¿sí? Con esta imagen acá, que es un derrame pleural encapsulado, ¿sí? Cuando hay presencia de pus, entonces hablamos de la llamada empiema, ¿sí? ¿Qué es el empiema? Pues una loculación también, pero asociada a presencia de pus en la cavidad pleural, ¿sí? O sea que es una forma final de un derrame paraneumónico, ya se llenó de pus, ya esta imagen ya también de loculaciones periféricas, etcétera, ¿sí? ¿Ok? Todo eso era el llamado derrame pleural. Ya sea hidrotórax, como acabo de nombrar, ya sea por eh, empiema. Hemotórax, ¿qué me está diciendo? Que es también un síndrome de ocupación pleural por líquido de cavidad pleural, pero ese líquido es sangre, ¿sí? Cualquiera sea su tipo de lesión, siendo la causa más frecuente de los traumas, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un hemitoras, pues se comporta igual, de la misma manera, radiológicamente, a un derrame pleural, pero uno lo va descartando de acuerdo a la causa, ¿sí? Bueno, neumotórax, aire en cavidad pleural, ¿sí? Cuando hablamos de hemotórax, hay que recordar, ¿sí? Que un neumotórax da una imagen ya no de radiopacidad, como todo lo que acabo de nombrar y todo lo que he nombrado en estos días, sino una imagen de radiolucidez. Entre las causas de radiolucidez está el neumotórax, ¿sí? Presencia de aire en cavidad pleural, ¿sí? Está diciendo exactamente eso, ¿sí? Tiene muchas causas. No me va a poner con detalles. Ustedes van a ver, o ya vieron, no sé si ya vieron los síndromes respiratorios, y ahí tienen que discutir algo de neumotoras, hablar de neumotoras simple o neumotoras a tensión, ¿sí? Dependiendo de la gravedad de esto.
Lo importante desde el punto de vista radiológico es que el neumotórax da una serie de signos. Primero, saber que es una zona de hiperclaridad, es un tórax vacío, usted no ve trama vascular, ¿sí? Con incremento de la densidad del pulmón colapsado, ¿sí? El pulmón quedó colapsado, se asocia a colapso del pulmón, atelectasia, ¿sí? Eh, una línea de separación de la pleura visceral, la pleura visceral se torna visible, da una imagen típica, ya cuando el colapso es total, por ejemplo, por una neumotórax de tensión, da una imagen de muñón pulmonar, desplaza la tráquea en sentido contralateral, desplaza el mediastino en sentido contralateral, invierte el diafragma, o sea, en vez de elevarlo, lo desplaza hacia abajo, ¿sí? Lo hunde. No hay borramiento de ángulos costofrénicos, por el contrario, hay una acentuación de esos ángulos costofrénicos. Expande la caja, en vez de acortar los espacios intercostales, los espacios intercostales podrían incluso estar aumentados. Es lo que ocurrió en un paciente que hizo, se está colapsando por presencia de aire en el pulmón. Da una imagen de radiolucidez, ¿sí? Y todo esto que ustedes ven aquí es el colapso total del pulmón, ¿sí? Aquí lo vemos, ¿sí? Es el pulmón pulmonar y toda esta zona y con hiperclaridad, ¿sí? Una zona radiolúcida, con ausencia de trama vascular, me está indicando la presencia de un neumotórax. Aquí vemos el muñoncito y toda esta área es el neumotórax con ausencia de trama broncovascular. Vemos cómo desciende el diafragma, hay descenso del diafragma, ¿sí? Se expande la caja torácica, hay una desviación contralateral de toda la tráquea, ¿sí? Del mediastino, etcétera, ¿sí? No olviden eso, ausencia de trama vascular, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué ven aquí? Si miramos aquí, hay una línea fina por acá de la pleura visceral, ¿sí? Si yo la muestro aquí, si la comparo acá, me está mostrando una zona de hiperclaridad, ¿sí? Y todo esto que está aquí ¿sí? Es la línea finita de separación de la pleura parietal. Entonces la pleura visceral se torna visible y visible, ¿sí? Con hiperclaridad periférica, tórax vacío con ausencia de trama, ¿sí? Tapotórax, ¿sí? Ahora, lo mismo me puede pasar. El paciente no llega con una plaquita PA de tórax de culto en bipedestación, sino que muchas veces el neumotórax puede ser tan severo que el paciente hay que tomarle la plaquita AP, de culto supino, no puede ponerse en posición, está muy dinámico, alguna razón tendrá, ¿sí? Resulta que la plaquita de decúbito supino es mucho menos sensible, ¿sí? Para hacer diagnóstico de neumotórax, ¿sí? Y quizás el único signo que llama la atención es el llamado signo del surco profundo, ¿sí? El surco profundo, que es este que ustedes ven aquí, ¿sí? El surco profundo básicamente es la imagen de un seno costofrénico anormalmente muy agudo, ¿sí? ¿Ok? Esta, si lo comparo con la profundidad del seno costofrénico izquierdo, pues es menor. Entonces aquí vemos un neumotórax con una placa de decúbito supino, mire cómo es el ensanche mediastino, tiene disposición horizontal, etcétera. ¿Y cómo lo sospecho? Porque ahí está, aparece este signo, ¿sí? Una simetría de los ángulos costofrénicos, una mayor profundidad de este ángulo costofrénico que hace sospechar, ¿sí? Aquí un paciente politraumatizado
que tiene, a diferencia de este, el seno costofrénico es más profundo en el lado derecho. Tiene el signo ¿de qué? Del, el signo del seno profundo. Ahora bien, yo puedo tener neumotórax pequeñitos, ¿sí? Si el neumotórax no es muy considerable, ¿cuál sería la mejor técnica para visualizar un neumotórax pequeño? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la técnica? Doctor, ¿se podría utilizar una TAC? ¿Cuál? No, Una TAC, doctor. no, no. Acuérdense que cuando yo les di introducción a ustedes de la radiología, ¿sí? La técnica mejor tomadita sería ¿cuál? Una placa PAE, expiración, ¿sí? En expiración, ¿sí? Si usted no logra distinguir entre esta y esta, en una placa expirada, este son unos motores pequeñitos, la amplifica la imagen o mejora la nitidez de esa imagen en una placa en expiración, ¿sí? O sea, los hallazgos serían más evidentes cuando yo tomo la plaquita en expiración. Yo les dije que cuando está en expiración forzada, la nitidez de esta es mucho mayor, ¿sí? Por tanto, siempre que una de las indicaciones de una PA en expiración son dos, sospecha de neumotoras pequeños y la presencia de cuerpos extraños. Otra causa de síndrome de ocupación sería el engrosamiento pleural, ¿sí? El engrosamiento pleural, ¿sí? Obedece a causas benignas o malignas, ¿sí? Eh, y entre las benignas unilaterales están cicatrices calcificadas, ¿sí? Cualquiera de ellas. La tuberculosis, por ejemplo, ¿ven? ¿Sí? Una cicatrizante, o la asbestosis, comúnmente, ¿ven? Es una causa de asbestosis, ¿sí? Asbestosis, la tuberculosis, perdón, ¿ven? Esta imagen de engrosamiento pleural con adherencias múltiples, etcétera, ¿sí? De un paciente con tuberculosis, engrosamiento pleural, o la asbestosis. Los tumores pleurales también pueden producir síndrome de ocupación pleural. Y entre los más importantes, ¿sí? Está el mesotelioma. Un mesotelioma, tengan en cuenta, un maligno, que puede incluso producir un hemotórax opaco. ¿Sí? Que había otra causa, ya a tenerlo en cuenta, de lesión pulmonar de causa extrapleural, ¿sí? Lesiones extrapleurales que ya vimos la imagen de radiopacidad. Un patrón extrapleural obedece desde el punto de vista radiológico a una opacidad periférica de densidad homogénea, de bordes convexos, nítidos, ¿sí? ¿Ok? Que se asocian frecuentemente a lesión costal, destrucción costal, ¿sí? Entonces, si usted tiene una imagen, que ya voy a nombrar aquí, que sugiere lesión extrapleural, ¿sí? La causa más común es una destrucción costal, con mucha certeza. Esto es una imagen de placa de lesión extrapleural. Como ven aquí ustedes, en un TAC, ahí está mostrando una destrucción costal. ¿Y por qué ocurre una destrucción costal? Usualmente por un tumor, ¿sí? Costal, ¿sí? Eh, una de las causas de destrucción costal es la displasia fibrosa, ¿sí? La displasia fibrosa, ¿sí? E incluso esos signos de lesión producen esta imagen típica, muy típica, ¿sí? De lesión extrapleural, que es la imagen que lo que llamamos signo de la embarazada, ¿sí?
Mole usted es una imagen convexa que se dirige hacia el pulmón, ¿sí? Y se acompaña de lesión lítica costal. ¿Sí? Ven acá, mira qué bonita. ¿El signo de qué? De la embarazada. ¿Sí? Muy bien. Aquí paramos en este momentico porque ya próxima clase, para ir terminando, vamos a hablar de las lesiones mediastínicas e iliares, o sea, los síndromes de ocupación mediastínica e iliar. Y paramos, descansamos 10 minuticos y vamos a ver ya algo de la farmacología, ¿sí? Que sería los inhibidores de la fosfodiesterasa 4 y oxigenoterapia. Entonces descansamos y nos vemos en unos 10 minuticos. Tomamos tintico, descansamos. ¿Ok? Gracias, doctor. Gracias, ya nos vemos.